Bien, comenzamos con nuestro tutorial sobre el proyecto Hola Web. Ya, con esto vamos a explicar las primeras cosas con las cuales vamos a empezar. Entonces se dan cuenta, dice que es el Hola Web y lo primero que tenemos que hacer es crear una biblioteca de clases, en la cual tendremos la clase persona. Para lograr esto, nos vamos a nuestro Visual Studio. Yo en este momento trabajaré con el Visual Studio 2010. Cada uno puede elegir su propia versión de Visual Studio. Entre las distintas versiones no tienen gran diferencia, así que no debería ser una mayor complejidad. Entonces, para empezar, archivo, nuevo proyecto. Y vamos a generar nuestro proyecto. Eh, Aquí nosotros tenemos que empezar siempre con una solución en blanco, que es la que está aquí. Y aquí le vamos a dar el nombre. El nombre en este caso se va a llamar... ahí le pueden poner ustedes el nombre que quieran. Yo le voy a poner Hola Web. Ahí cada uno póngale el que quiera. Aceptamos y se genera nuestra solución en blanco que si se dan cuenta está aquí mismo, junto al explorador de soluciones. Y si se dan cuenta está en blanco, porque la creamos en blanco. Ahora nuestro siguiente paso tiene que ser el de ponerle elemento a esta solución en blanco. Así que vamos a agregar nuevo proyecto. Eh, lo que nosotros vamos a crear primero que todo para crear la clase es una biblioteca de clases que afortunadamente aparece acá. Si no, la pueden buscar por acá como biblioteca. Oh, 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 oh. Entonces ahí tenemos distintos elementos que tienen el nombre biblioteca, pero nosotros queremos la biblioteca de clase. Asegúrense de que sea en lenguaje Visual C Sharp, para que todos estemos en lo mismo. Y ahí le vamos a llamar librería. Aceptamos y se nos creó nuestro espacio para la librería de clases. Aquí tenemos las propiedades, las referencias y tenemos una clase por defecto llamada class 1. Pero en este caso, como nosotros no vamos a usar esa clase, sino que vamos a usar una clase llamada persona, lo vamos a eliminar. Y una vez eliminado, tenemos que crear la clase. Así que vamos a agregar una nueva clase. Si no les aparece el de clase acá, lo pueden buscar desde nuevo elemento, no hay ningún problema. Y ahí dentro buscan la clase. Entonces crean la clase. Y el nombre lo vamos a dar aquí mismo, que se va a llamar persona, si mal no recuerdo. Vamos a ver. Sí, persona. Agregar. Y tenemos nuestra clase persona dentro del espacio librería, que fue la librería de clase que nosotros creamos. Y si se dan cuenta, nuestra clase persona está vacía. No tiene ningún atributo, absolutamente ningún método, nada de nada. Eh, Primero que todo, para partir, vamos a partir diciendo que esta clase va a ser pública para poder usarla más adelante en otros, perdón, public. Esto de la traducción español-inglés. Simplemente para poder usarlo después en el siguiente proyecto que vamos a hacer. Pero de ahí lo vamos a ir viendo. Una vez creada la clase, tenemos que generar los primeros atributos. ¿Qué atributos tiene? Un nombre y un apellido del tipo string. Luego tiene un método llamado init, que retorna void, un método llamado obtener nombre, que retorna un string, y un método, bueno, perdón, ese es el constructor de persona, ¿ya? Lo vamos a ir construyendo de a poco. Primero que todo tenemos que empezar por los atributos. Generalmente los atributos los tiramos como privados, ¿ya? Por un tema de encapsulamiento. Entonces, generamos el atributo nombre. Ups, perdón. Teclado nuevo, esto no me está saliendo muy fácil. Ahí sí. Y el atributo apellido. Da igual el orden, no hay problema. Apellido. Y generamos nuestros dos primeros atributos. Pero acorde a lo que dice acá,
tenemos que crear los get y los set, o getters y setters, accesadores, mutadores, como quieran llamarle. Para hacer eso, primero botón derecho, refactorizar, encapsular el campo. Y lo encapsulamos en el atributo nombre. Y si se dan cuenta, se creó el get y el set del atributo nombre. Y lo mismo vamos a hacer con apellido. Refactorizamos. Si se dan cuenta, está el comando control R, E. Eso vendría siendo el hotkey o la tecla rápida. Entonces presionamos control R, luego presionamos la E y se encapsula de forma más rápida. Una vez generado eso, tenemos que generar los otros métodos. En este caso, siempre primero el constructor. Entonces generamos un constructor público llamado persona. Y si se dan cuenta, acorde al esquema, no espera nada por parámetro. ¿Por qué? Porque va a trabajar con el método init, ¿ya? Que es el primer método que estaba ahí. Ahí lo vamos a ir completando. Entonces decimos que lo que va a ser iniciar el método init. Y abajo vamos a crear nuestro método init. En el caso de init, nosotros solamente queremos que esta clase lo ejecute. No se va a ejecutar de ninguna clase externa, ni proyecto, ni nada por el estilo. Por lo cual, nuestro método init puede ser sin problemas privado. Private retorna void, según el esquema. Y se llama, perdón, init. ¿Y qué va a hacer init? Inicializar los atributos nombre y apellido. ¿Cómo? Decimos que nombre desde ahora va a ser igual a string. Control. Me equivoqué. String, ahí sí. Punto. Y aquí buscamos empty. Punto y coma. Y lo mismo va a pasar para apellido. Va a ser igual a string.empty. Punto y coma. Entonces, tenemos los atributos con sus getters y setters. Tenemos el constructor y el método init. Nos queda solamente el método obtener nombre que va a retornar un string. Entonces generamos el atributo que va a ser, perdón, el método que va a ser público, que retorna string, acorde a lo que decía, y se va a llamar obtener nombre. Y aquí me está saliendo error porque dice que, como estoy diciendo que vamos a retornar un string y este aún no está devolviendo nada, entonces me está reclamando de que no hay retorno. Por lo cual ahora mismo vamos a generar un return en el cual vamos a retornar el nombre. A eso le tenemos que concatenar un espacio y también el apellido. Por un tema de respeto de las cosas, lo vamos a tirar con la primera en mayúscula. Cosa de que no haga referencia directamente al atributo, sino que haga referencia al método get o set. Y aquí tenemos lista nuestra clase llamada persona, que es este esquema de acá. El método obtener nombre de retornar nombre y apellido de la persona, que es lo que tenemos aquí mismo. Guardamos y tenemos lista nuestra primera librería de clase. Bueno, y la única parte. Ahora el siguiente paso es crear la aplicación web. Agrega un nuevo proyecto de tipo website a la solución mediante el menú archivo, agregar nuevo proyecto, etcétera, etcétera. ¿Ya? O sea, quiere que lo hagamos desde acá, pero nosotros también lo podemos hacer desde acá. Cosa de que nos aseguramos dónde lo estamos haciendo. Entonces, desde la solución, tenemos que agregar este nuevo elemento, nuevo proyecto. ¿Ya? ¿Y qué va a hacer? Una aplicación web ASP.NET, pero no podemos usar esa directamente. ¿Por qué? Porque necesitamos una vacía, porque esa ya viene con elementos. Mientras que la que está acá, recuerden que hay que asegurarse de que sea Visual C#. Esta está diciendo
al tiro que es vacía. Y ahí le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Le voy a poner web. Súper creativo. A aceptar. Y se nos generó las propiedades, las referencias y el archivo webconfig, que con eso no vamos a trabajar por ahora. Tenemos lista nuestra clase persona, que es pública, etcétera. Así que la podemos cerrar por ahora. Una vez hecho eso, seguimos, bla bla bla. Y tenemos que generar nuestro primer web form, que es nuestra página web y se va a llamar inicio.aspx. Entonces en web agregamos un nuevo elemento, que es un web form, llamado inicio.aspx. Agregamos y se nos generó nuestra página web llamada inicio. Si se dan cuenta, aquí tenemos un código HTML, ¿ya? Y aquí tenemos la parte del diseño, donde podemos ir tirando elementos, en la parte visual. Y aquí tenemos el código. Y si quieren trabajar con los dos al mismo tiempo, dividimos la pantalla, no hay ningún problema. Aparte de eso, se nos genera aquí, si se dan cuenta, el inicio.spx.cs. Al ser .cs es una clase. Si se dan cuenta, persona es .cs, aquí también es .cs. Y por ende, aquí nosotros tenemos una clase que de hecho es de la misma página web en lenguaje C#. Por lo cual ya tenemos generado lo que nos pedían acá, la página de inicio. En este momento la página no posee ningún control. Claro, si no le hemos puesto absolutamente nada en el diseño. Ahí hay un poco más de cháchara. Y empezamos a agregar controles a nuestra interfaz. ¿Ya? ¿Qué es lo primero que tenemos que agregar? Un textbox y un button. O una caja de texto y un botón. Entonces, nos vamos al diseño. No hay que agregarle nada más. Nos vamos directamente al diseño. Si se dan cuenta, aquí a la izquierda está el cuadro de herramientas. Ya, les recomiendo poner ese de ahí, cosa de que, si se dan cuenta, se mantienen juntos. Porque si no está eso, esta barra empieza a tapar el diseño. Ahí nos va a molestar un poco al diseñador, así que mejor le ponemos ese ping de allí, pop, y ahí podemos trabajar en ambas partes al mismo tiempo. Lo podemos ver sin ningún problema. Y tenemos que ingresar un textbox y un button. Entonces buscamos aquí donde dice textbox y lo tiramos. Y buscamos donde dice button y lo agregamos ahí. Y ahí tenemos nuestros dos primeros elementos. Aquí ahora vamos a tener que trabajar con las propiedades del elemento. Entonces, si se dan cuenta, ahí yo puse botón derecho, propiedades, y se me abrió esta ventana de propiedades del elemento. ¿Por qué tenemos que trabajar con las propiedades? Porque si se dan cuenta, la siguiente instrucción dice que tenemos que cambiarle su ID por txt saludo. Entonces, aquí de hecho, si se dan cuenta, que están por abecedario, por orden alfabético. ¿Cómo lo podemos hacer de esta forma? Por categorías, ¿ya? Pero, como ya sabemos que es el ID lo que tenemos que modificar, lo hacemos por orden alfabético. Y, igual estaba al principio. Porque está entre paréntesis. Así que se llama txt saludo. Txt saludo. Y el botón se llama btn, de botón, saludar. Así que el ID lo cambiamos a btn saludar. Y ahí están listos nuestros dos elementos con sus nuevos ID. Ok. Ahora para nuestro botón, porque ¿qué dice en el texto? Button. Y nosotros no queremos que diga eso, nosotros queremos que diga saludar. Así que vamos a buscar la propiedad que se llama text. Y donde dice button,
Le vamos a cambiar por saludar. Ups, perdón. Y ahí si se dan cuenta se cambió a saludar. Eh, ya, entonces cuando nuestra página ASPX, o sea, la página que estamos creando, se ejecute, entonces el botón tendrá un comportamiento al hacer clic en él. Pero no hemos modificado su comportamiento. Eh, para modificar su comportamiento, ¿qué tenemos que hacer? Si le hacemos doble clic al botón, se nos genera un evento. Si se dan cuenta, volvimos a la parte que habíamos presentado antes de la clase, de la página, el archivo .cs. Y se nos generó el evento que aquí nosotros podemos modificar qué pasa al hacer clic en el botón. Entonces, una vez creado eso, ¿qué vamos a hacer? Que el txt saludo, el textbox, el texto que tiene dentro, va a ser igual a hola web. Entonces, hacemos que nuestro txt saludo, su propiedad text, que está aquí mismo, va a ser igual a un string, porque está pidiendo un string. Y ese string va a ser hola web. Ups, se me fue para arriba. Ay, ay, ay. Esto de tener teclado nuevo no es muy fácil. Ah, hola web. Ahí sí. Guardamos. Una vez modificado eso, eh, tenemos que hacer que nuestro proyecto sea nuestro proyecto de inicio. Si se dan cuenta, el proyecto librería está marcado como el proyecto de inicio, está en negrita, y no web. Nosotros queremos iniciar desde la web. Así que botón derecho al proyecto y buscamos donde dice... ¿dónde está? Ahí está, establecer como proyecto de inicio. Me costó encontrarlo, pero ahí está. Lo establecemos como proyecto de inicio y la página inicio la establecemos como la página principal. Y una vez creado eso, cuando nosotros le damos clic a iniciar depuración, se va a demorar. Abre el explorador que nosotros tenemos por defecto y se nos generó nuestro textbox y nuestro botón saludar. Y acorde a lo que pusimos en la programación, cuando nosotros presionemos este botón, debería aparecer hola web. Y se cumplió lo que nosotros programamos recién. Una vez comprobado el funcionamiento correcto, nuestra siguiente instrucción, acorde a lo que dice aquí, es poder redimensionar el cuadro para agregar más elementos, donde dice nombre, apellido, con sus respectivos textbox, y el botón que se llama saludar persona y el botón saludar nuevamente. ¿Ok? Aquí tenemos dos opciones de hacerlo. Entonces primero tenemos que redimensionar. Presionamos Enter y nos vamos a la parte de abajo. Podemos simplemente tirar los elementos, ¿ya? Y la otra opción es hacer un cuadro en el cual nosotros vayamos tirando el elemento, cosa de que quede de forma más ordenada, ¿ya? Ojo acá, si se dan cuenta, aquí en la parte izquierda no me aparece la barra de herramientas. ¿Por qué? Porque la página aún se está, entre comillas, ejecutando, por lo cual tenemos que detener la depuración para poder seguir trabajando. Ahí está. Una vez hecho eso, eh, como les dije, hay dos opciones. Simplemente empezar a tirar los elementos o la otra es tirar una tabla. Perdón, no era esa tabla. En este caso, la tabla que está aquí no es la que funciona, sino que hay que irse a no, HTML, si mal no recuerdo.
y ahí está la tabla. Ahí se genera la tabla. Si se dan cuenta, tenemos tres columnas y tres filas por defecto, ¿ya? Pero nosotros vamos a trabajar con solamente dos columnas y tres filas. Para lograr eso, podemos eliminar la columna. Y si se dan cuenta, se nos quedaron dos columnas y tres filas. Una vez hecho eso, seguimos con la instrucción de poner nombre, apellido, las partes de la izquierda, los dos primeros. Si se dan cuenta, se nos corre un poco esto, así que lo vamos a poner donde nosotros queremos. Ahí. Y en la parte de la derecha tenemos que poner, recuerden que por acá arriba tiene que ser los textbox. Y abajo, si se dan cuenta, hay dos botones, saludar persona y saludar nuevamente. Así que buscamos los botones para saludar persona y saludar nuevamente. Ok. Volvemos entonces a las instrucciones. Bueno, aquí no lo dice, pero lo ideal sería cambiar los ID. ¿Ok? Entonces, bueno, estos son textos planos, así que no es necesario cambiar el ID. Pero en caso del textbox sí. Así que nos vamos a ir a ID, TXT, nombre. Y el otro textbox se llama TXT perdón, apellido. Ahí están. Y los botones, esto tenía el botón que se llamaba, vamos más arriba, saludar persona. Entonces, este se va a llamar saludar persona y el ID le vamos a llamar BTN saludo. Saludo 1 le vamos a poner, porque el de arriba también se llamaba, no se llamaba saludar. No debería haber conflicto si le ponen saludo a ese, pero aún así lo vamos a diferenciar como BTN saludo 1 y al otro le vamos a poner de ID BTN saludo 2. Y el texto es saludar nuevamente. Vamos al texto, que es saludar nuevamente. Y ahí están nuestros botones. Pero no tienen ningún evento aún. Lo vamos a modificar después. Ahora nos vamos a tener que ir al código para poder crear. Si se dan cuenta, en el archivo de código define un campo privado de la clase persona de nombre mi persona a nivel del formulario. ¿Ya? Pero si se dan cuenta, tenemos que usar la biblioteca. Lo vamos a explicar al tiro el tema de la referencia. Entonces nos vamos a el cuadro de las soluciones y en web primero tenemos que agregar una referencia y la referencia va a ser a librería, que si se dan cuenta dentro del mismo proyecto, librería o biblioteca, como la hayan puesto ustedes, y se generó la referencia. Una vez hecho eso, nos vamos al código y aquí donde dice using le vamos a agregar un nuevo using, el cual es using librería. Si se dan cuenta, sale como sugerencia. Si no hace la referencia, no les va a salir como sugerencia. Presionamos enter, punto y coma. Y ahora que tenemos hecho eso, podemos usar a la clase persona o cualquier clase que esté dentro de la librería. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es una sesión. Si se dan cuenta, ahí dice private persona, mi persona, con su get y su set. ¿Ok? Eso es... generalmente eso se memoriza, pero vamos a explicarlo al tiro. Entonces,
generamos un, perdón, ¿es public o private? Private, es privado. Private persona, o sea que estamos usando la clase persona, la que creamos anteriormente, que tiene su nombre y su apellido. Y en el fondo lo que estamos diciendo es que va a retornar persona, pero se va a llamar mi persona. Y generamos las llaves. Entonces teníamos un get y un set. ¿Ok? En el get, si se dan cuenta, si en la sesión mi persona es nulo, o sea, si no hay ningún objeto en la sesión, generamos un nuevo objeto, ya con el constructor vacío, si se dan cuenta, de la clase persona. Y se retorna después el objeto que está en la sesión. En otras palabras, si es que sí existe el objeto, simplemente se retorna el objeto que ya existe. Si no existe el objeto, se crea el objeto nuevo con el constructor vacío y recién lo va a retornar, ¿ya? Y para el set, lo que venga como valor, o sea, cuando dicen mi persona es igual a el objeto persona, ese objeto se lo va a asignar a la sesión, ¿ok? Entonces lo vamos a hacer bastante rápido. Ahora que ya se explicó la base. Entonces, sí. Si se dan cuenta, aparece el sugerido de la sesión. Sesión. Que se le asigna el nombre. Mi persona, si se dan cuenta, es una especie de string que están indexados con un string. Entonces vamos a preguntar si es nulo, o sea, si no tiene ningún objeto dentro de él. Vamos a hacer que la sesión, en el lugar de mi persona, va a ser igual a new persona. Y ahí usamos el constructor de la clase persona, el constructor vacío. Y retornamos, para este retorno, sesión mi persona no necesariamente puede contener una persona. Y eso el software no lo sabe. O sea, él lo sabe, simplemente que no sabe qué objeto está dentro. Puede ser otra cosa. Entonces, para decirle no, sí, sí, es una persona, tenemos que castear. Persona, sesión, mi persona. Y punto y coma. Y nos compila sin ningún problema. De hecho, si le quitamos eso, si se dan cuenta, no compila. ¿Ya? Por lo cual tiene que ser casteado. Ahí sí, hacer casting sin ningún problema. El set es más rápido, sale bastante rápido. ¿Por qué? Porque simplemente a la sesión en el index mi persona le vamos a asignar el valor que venga, ya, punto y ups, va a ser igual al value, ahí está, punto y coma. Y ahí tenemos generado nuestra parte de la sesión. Guardamos. Bien, una vez creada la sesión, tenemos que subir un poco porque ahora vamos a configurar los botones saludar persona y saludar nuevamente. Entonces, ahora que ya tenemos la sesión creada, nos vamos al diseño y nos vamos a el evento de saludar persona.
aquí saludar persona, lo primero que tiene que hacer es instanciar el objeto persona. ¿Eso qué significa? Que vamos a generar un objeto en el cual se le instancia, como con el constructor de persona. Una vez creado eso, tenemos que asignar el valor del textbox del nombre a la propiedad nombre del objeto. En otras palabras, el objeto en la propiedad nombre se le va a asignar el texto, lo que hay en el texto del textbox nombre. ¿Ok? En la propiedad text. Por obviedad, lo mismo va a pasar en el caso de apellido. Entonces, obj.apellido va a ser igual al txt apellido punto text. Una vez creado eso, asignamos el nombre completo de la persona al textbox de saludo mediante el método obtener nombre. ¿Eso qué significa? Que en nuestro texto para saludar, que es el de acá, ¿se acuerdan que le habíamos puesto txt saludo? Por lo cual aquí el txt saludo.text va a ser igual a obj. Y llamamos al método que habíamos creado anteriormente llamado obtener nombre. Y no pedía nada por parámetro. Y eso es nuestro botón saludo. En el caso de la instanciación, olvidé el pequeño detalle del new persona, para indicar que estamos usando un constructor. Y ahí está listo nuestro botón saludar persona. Botón saludar nuevamente. Simplemente asignar el nombre completo de la persona ya creada al textbox de saludo mediante el método obtener nombre. O sea, saludar nuevamente. Solamente tomamos esa parte del código y la volvemos a generar, en el cual el texto simplemente obtiene lo que ya estaba guardado en el objeto. Y obviamente también tenemos que tener la instancia porque si no, no nos va a funcionar. Ok, entonces guardamos. Ahí está. Ahora vamos a ver un gran detalle. Cargando. Entonces, por ejemplo, de nombre le ponemos Juanito. Y de apellido, Pérez. El clásico Juanito Pérez. Saludar persona y nos aparece Juanito Pérez. Si le ponemos saludar nuevamente, no nos va a aparecer nada. ¿Por qué? Porque aquí generamos un nuevo objeto. Y ese nuevo objeto no tiene el nombre y el apellido que se había guardado. Porque son objetos distintos, están en partes distintas. Entonces, ¿cómo lo hacemos para poder transferirlo? Bueno, para eso habíamos creado la sesión mi persona. Entonces, una vez generado el objeto con su nombre y el apellido, perdón, hay que detener la depuración para poder editar. Ahora sí. En mi persona le vamos a asignar este objeto. ¿Ok? Y al otro lado, una vez creado el objeto, a este objeto se le va a asignar lo que esté en la sesión mi persona. Punto y coma. Volvemos a ejecutar. Y si se dan cuenta, volvemos a generar a Juanito Pérez. Saludamos a la persona y aparece Juanito Pérez. Y si ahora ponemos saludar nuevamente, no funcionó. Bien, perdón por el problema de antes, pero de los problemas se aprende. Consulté el por qué había pasado eso. Y la razón era muy simple. Y de hecho prefiero explicárselo porque también les puede pasar a ustedes. El explorador que yo estaba usando, que en este caso es Opera, hay que meterse en las configuraciones. Y en las configuraciones
hay que preocuparse de que esté guardando las cookies. Y yo las tenía bloqueadas. Sé que las tuve que habilitar. Y una vez habilitadas las cookies, ejecutamos y le ponemos el nombre de Juanito, apellido Pérez, saludar persona y tenemos a Juanito Pérez. Saludar nuevamente y nuevamente apareció Juanito Pérez. Así que hay que asegurarse simplemente de que las cookies estén permitidas. Y con eso terminamos el tutorial sobre Hola Web. Y el siguiente tutorial es sobre el redireccionamiento. Así que espero que este video les haya servido y que se haya podido explicar todo de forma correcta.